Todos los domingos de 8 a 10 de la noche, Misterios al Anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer. En los 99.5 de Imperial 2. La magia de la radio. Surgiendo, y ustedes de hecho lo saben, muchas teorías que son un tanto alternativas. Digamos que la hipótesis hegemónica era que se trataba casi por defecto, como se dice, de naves que vienen de otros planetas del sistema solar. Luego se habló de otros sistemas solares, universos paralelos, pero básicamente tecnología no humana, o tecnología de seres que no viven en la Tierra. Pero ahora hay también otra serie de teorías, ¿no? La interdimensional, que se hizo muy tiempo, que existe tecnología secreta, la teoría de la distorsión de José Antonio Caravaca. Ustedes como investigadores también de estos temas, ¿ustedes se inclinan más por la hipótesis extraterrestre o, digamos, tienen también su propia postura, quizá un poco compaginando a las otras o incluso diferente? Bueno, ¿cuántos programas me dejas para contestarte esta pregunta? Bueno, yo escribí un libro en Ediciones Sidonia que se titula OVNIs, mensajeros de la conciencia global, donde parto de una serie de teorías, entre otras la teoría de la distorsión de Caravaca, que a mí me parece que ha hecho un trabajo absolutamente extraordinario, y yo creo que tal como contempla él el fenómeno OVNI, creo que está muy cerca de la realidad, o al menos ha abierto una puerta o una ventana en la que ha descubierto algo importante respecto al funcionamiento del fenómeno OVNI, ¿no? Es decir, la teoría de la distorsión lo que defiende es que en realidad ese fenómeno, sea lo que sea, lo que hace es leer el inconsciente profundo de los testigos para proyectar una imagen, una escena que impacte precisamente en el inconsciente de ese testigo o de esos testigos, ¿no? Es decir, que de algún modo se genera una comunicación entre la conciencia del testigo o los testigos y ese fenómeno, esa inteligencia, o como lo denomina José Antonio Caravaca, ese agente externo, ¿no? El caso es que Caravaca no se atreve a ir más allá y no bautiza, no identifica ese agente externo, ¿no? Y yo sí lo identifico, ¿no? Para mí, el fenómeno OVNI y toda una serie de fenómenos anómalos, todos estos fenómenos anómalos que tanto nos fascinan, tienen respuesta en lo que se ha llamado conciencia global. Es decir, que nosotros, como entidades físicas, en realidad seríamos un compendio de ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, desde este punto de vista, la conciencia no es un subproducto del cerebro, ¿no? sino que la conciencia sería no local. Y el cerebro actuaría a modo de conector con esa conciencia no local. Pero no existirían millones de conciencias, ¿no? Una conciencia por cada ser vivo, sino que estaríamos hablando de una conciencia global, ¿no? Con la cual nosotros estaríamos en contacto, en comunicación a través de nuestro cerebro, que sería el conector con esa conciencia global. La conciencia global sería un compendio, una unificación de las conciencias de todos nosotros, por decirlo de algún modo. O dicho de otra manera, que todos nosotros, el cerebro de todas las entidades vivientes del universo, estaría en comunicación con esa conciencia global. Por lo tanto, nosotros seríamos un compendio de nuestras experiencias, nuestra genética y nuestro modo de conectarnos con esa conciencia global. La existencia de esta conciencia global se apunta en infinidad de experimentos científicos, ¿no? Quizás el más conocido de todos, el más mediático, es el famoso proyecto Conciencia Global del Laboratorio de Anomalías de la Universidad de Princeton, ¿no? En los Estados Unidos, ¿no? Y que llevan muchos años demostrando
la existencia de esa conciencia global, ¿no? Pero hay otros muchísimos experimentos que apuntan no solo a que la conciencia es no local, es decir, que no es un subproducto del cerebro, ni está contenida en nuestro cerebro, sino que es como una partícula subatómica, por decirlo de algún modo, es decir, que nadie puede definir que es una partícula subatómica, es algo que no está en ningún lugar concreto, ¿no? Es, por decirlo de algún modo, una onda de dimensiones infinitas, que cuando una conciencia la observa, digamos que se convierte en un punto, en una partícula, colapsa su función de onda y se convierte en una partícula, ¿no? Y quintillones de partículas dan lugar a las cosas que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Pero desde ese punto de vista, la conciencia y la materia no serían algo diferentes, ¿no? Por eso en los experimentos de telequinesia, los famosos experimentos de telequinesia en parapsicología, no es que la mente interfiera sobre la materia, sino que la mente y la materia son la misma cosa, son un continuum. En definitiva, que todo es conciencia, que todo es esa conciencia global. Y desde mi punto de vista, eso explicaría toda esta serie de fenómenos anómalos, porque todos estos fenómenos anómalos son absolutamente culturales. Es decir, que se pueden interpretar desde un punto de vista cultural. Todos los fenómenos, incluido el fenómeno OVNI, ¿no? Yo para este libro, OVNIs Mensajeros de la Conciencia Global, hago un estudio de cuál es la génesis del fenómeno OVNI, dónde aparece, ¿no? Y en realidad los OVNIs aparecen primero en una serie de cómics que se extienden como la pólvora en los Estados Unidos a mediados de los años 20 y durante principios de los años 30 y a partir de ahí hasta los años 40 y los años 50, ¿no? Cómics, o más que cómics, eran novelillas de ciencia ficción ilustradas, ¿no? Y ahí los extraterrestres venían de la Luna o de Marte, ¿no? Estamos hablando de los años 20 o los años 30, en platillos voladores, ¿no? ¿Y cómo eran los seres extraterrestres? Pues pequeños, verdes, con un cuerpo muy delgadito y unas cabezas enormes, ¿no? ¿Y qué hacían los extraterrestres? Pues recopilar muestras del terreno, asustar a despistados conductores, secuestrar a personas y animales para hacerles todo tipo de exámenes médicos, y a la vez esos ovnis eran detectados por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y los perseguía en sus cazas militares, ¿no? Y hay portadas, que yo doy a conocer en ese libro, de estas novelillas ilustradas de ciencia ficción, que son absolutamente fascinantes, que las portadas son platillos volantes, auténticos platillos volantes perseguidos por cazas, por aviones del ejército de los Estados Unidos, pero en décadas antes de que existiera, o años antes de que existiera el fenómeno OVNI tal como lo conocemos, de que se popularizara el fenómeno OVNI. Por eso, cuando se produce el avistamiento de Kenneth Arnold, digamos que los periodistas, o un periodista, Kenneth Arnold, siempre cuenta, el 24 de junio del año 47, cuando ve esos objetos sobre el monte Rainier, en Washington, él lo que describe son alas volantes, son objetos más bien de forma triangular, ¿no? Pero él dice que se desplazan como platos voladores, en el sentido de que se desplazan de forma muy elegante, como un plato volador, como un famoso frisbee con los que jugamos en la playa, ¿no? Y claro, un periodista que estaba presente decidió que la verdad no le iba a fastidiar un buen titular y publicó que Kenneth Arnold había observado platillos volantes, porque era lo mismo que decir, pero sin decirlo claramente, que había observado naves extraterrestres, porque en el inconsciente colectivo del pueblo estadounidense estaba que si en algún momento llegaban los extraterrestres a la Tierra, lo harían a bordo de platillos volantes, que es como se aparecían en esas famosas novelas de ciencia ficción que vendían decenas y decenas y decenas de millones de ejemplares y que formaban parte de la cultura popular de los Estados Unidos. Y a partir de ahí se empiezan a aparecer los platillos volantes, pero de verdad. O sea, platillos volantes que aparecen en los radares, que aterrizan, que dejan rastros de su aterrizaje, que son perseguidos por cazas militares, que protagonizan encuentros cercanos con infinidad de testigos. Es exactamente igual que las apariciones de la Santa Compaña, que es una tradición muy gallega que tiene que ver con una procesión de muertos, ¿no? Que muchas veces, o en la mayoría de las ocasiones, se aparecen para predecir la próxima muerte de una persona, ¿no? Bueno, pues en realidad, desde el punto de vista antropológico, los antropólogos saben de dónde parte la tradición de la Santa Compaña, que parte de los pueblos nórdicos, concretamente la tradición de la caza salvaje,
que tenía que ver con los fallecidos en combate que eran llevados al paraíso de los pueblos nórdicos por Thor y otros dioses, ¿no? A partir de ahí va mutando a lo largo de los siglos, se va sincretizando con el cristianismo y va dando lugar a lo que es la tradición de la Santa Compañía. Pero la Santa Compañía se aparecía antes, se sigue apareciendo ahora y se aparecerá en el futuro, y los testigos no son creyentes en muchos casos, sino que son agnósticos, es decir, que no saben si hay vida o no hay vida después del más allá, o incluso son ateos o no creen absolutamente en nada. Y la Santa Compañía se sigue apareciendo y es un fenómeno tan cultural como el fenómeno ovni y otros tantos fenómenos anómalos que, sin embargo, a pesar de ser un fenómeno cultural, se aparecen y dejan rastros físicos de sus apariciones. Por lo tanto, yo creo que la respuesta está en la existencia de esa conciencia global que tiene infinidad de implicaciones. Podríamos quizá esa conciencia global equipararla, grosso modo, con lo que otros llaman divinidad, Dios. Sí. Claro, podríamos decir que esa conciencia global es el orden del universo, ¿no? O desde un punto religioso, desde un punto de vista religioso, podríamos hablar de Dios, pero no Dios como siempre contemplamos a Dios, o cuando escuchamos la palabra Dios, siempre nos imaginamos a un señor mayor, siempre un señor, no una señora, blanco, nunca negro, o con la piel morena, ¿no? Un señor blanco, mayor, con túnica, con unas barbas muy largas y que nos está observando desde algún sitio, no es la personificación de ese concepto de Dios. Yo hablo de otra cosa, ¿no? La conciencia global sería, digamos, el orden básico o el orden profundo del universo, ¿no? Que no sería una entidad como tal, sino algo mucho más complejo, y desde ese punto de vista Dios no sería, o esa conciencia global no sería algo externo a nosotros, sino que todos nosotros, todas las entidades vivientes y conscientes del universo, formaríamos parte de esa conciencia global. Es decir, ¿qué sería Dios? Pues todos nosotros formaríamos parte de Dios y Dios formaría parte de nosotros, por decirlo de un modo un tanto poético. Y además Dios también se iría alimentando, aumentando su experiencia. Exacto. Vamos creyendo, haciendo, y en el caso de lo que mencionaste, ¿no? Se hizo masivo el tema de los platillos volantes que venían de los discos voladores de otros planetas. Eso se incorpora en esta conciencia global, comillas, Dios, y es como que ya forma parte de su base de datos, así que pasa a reproducirlo también, algo así. Exacto, exactamente. Algo así sería el modo de funcionamiento de esta conciencia global. Interesante realmente, Miguel. Carlos Gabriel, algo que hay que acotar. Bueno, yo opino básicamente como Miguel, solo que la conciencia global no lo tengo tan claro, pero vamos allá. Pero sí que es un fenómeno cultural, pero entendámonos bien, un fenómeno cultural que es físico y que deja huellas, es decir, y que es muy parecido a otros muchos fenómenos, como decía Miguel, que van desde algo tan local como la Santa Compañía aquí, como incluso que tiene analogías con otro de los muchos fenómenos que hablamos esta noche, ¿no? De las teleportaciones o otros muchos fenómenos que estudiamos dentro del mundo de las anomalías, ¿no? Sería interesante realmente en alguna ocasión tener en esta conversación, que ya no sería de 3 sino de 4, tener a José Antonio Caravaca, por ejemplo, ¿no? Y ahí compartir la distorsión, la conciencia global y todo esto, y casi también a un invitado que no lo tengo hace tiempo, ya le voy a decir a Manuel Carballal, ya sería. Uh-huh. Bueno, eso sería ya la bomba, sería demasiado, pero yo encantado, tanto uno como otro son muy buenos amigos. Así es, eso es lo bueno en realidad, que cada uno puede tener su perspectiva, cada uno puede tener su variación, o incluso en algunos temas encontrarse en las antípodas en cuanto a cómo discierne, cómo interpreta algún fenómeno en particular, o incluso todo lo que se relaciona a los enigmas, pero mantener, digamos, una cordialidad, ¿no? Respetar el punto de vista del otro, porque también nunca faltan los que dicen, no, posición es ley prácticamente. Claro.
esta buena disposición. Eso es muy interesante. Yo quiero agradecerles a ustedes por haber estado en esta edición de Misterios al Anochecer. Cuando lo suba a YouTube, creo que lo voy a subir en realidad en partes, porque hay subtemas claros que se han tratado y que son muy interesantes, y no quisiera que ninguno se pierda, sino que esté claramente señalizado. En la emisión radial sí va todo junto. Y bueno, un fuerte abrazo para ustedes, hasta allá, hasta España, Miguel Pedrero y Carlos Gabriel Fernández. Esperemos que haya otra junta de estas próximamente, o al menos en un futuro a mediano plazo. Pues nada, Gracias. nada, muchísimas gracias a ti y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Todos los domingos de 8 a 10 de la noche, Misterios al Anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer. En los 99.5 de Imperial 2, la magia de la radio.